Bueno, hermanos, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. En esta hora los pequeñitos se quedan con nosotros, ya que es un culto especial del Día del Niño, y les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias. Abran su Biblia, por favor, allá en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 9. Y vamos a darle lectura a los versículos 30 al 37. Marcos 9, 30 al 37. Haré esta lectura en voz alta, síganle en su lugar en silencio. La Biblia dice así, Marcos 9, 30 al 37. Al 37, sí, dice así. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, pero enseñaba a sus discípulos, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor, gracias te damos por este día en el cual nos concedes festejar en esta congregación a cada uno de los niños que la conforman. Te damos las gracias por cada pequeñito y pequeñita que está entre nosotros, rogándote, Padre Santo, que bendigas sus pequeñas vidas con tu presencia, con tu cuidado, con tu amor, y que por medio de la familia que a cada uno le has dado, ellos reciban todas estas bendiciones. Padre, en esta hora también te agradecemos por tu palabra que acabamos de leer, y te rogamos que la bendigas en nuestro corazón, que llegue a nuestras vidas y que no vuelva a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer antes de la predicación un comentario muy interesante. En este momento, este culto desde que se inició está siendo pasado en vivo, en tiempo real por internet. Entonces, este culto, así como lo estamos teniendo, se está viendo en internet, y les voy a pedir que por lo mismo mantengamos más reverencia, porque si no todo el mundo se va a dar cuenta que somos muy irreverentes aquí en Ebenezer. No se crean, no, pero sí, hermanos, guardemos reverencia, no solo por eso, porque estamos delante de la presencia de Dios. Y muchas gracias a David Salazar, que ha hecho estos esfuerzos para que el culto se esté pasando en este momento en tiempo real por internet, video y sonido. Muy bien, hermanos, pues vamos ahora, una vez que hemos leído la palabra de Dios, a meditar en un sermón que hemos titulado Jesús enseña sobre la grandeza de la niñez. Y diré a manera de introducción lo siguiente: que han sido los grandes hombres a lo largo de la historia quienes se han convertido en íconos o en figuras ejemplares dignas de respeto y admiración por los logros y por sus valiosas aportaciones a la humanidad. Por mencionar algunos casos, mencionaré a Johann Sebastian Bach, considerado el padre de la música. También a Johannes Gutenberg, el creador de la imprenta, siendo la Biblia el primer libro impreso. También tenemos a Martín Lutero, teólogo alemán, cuya ruptura con la Iglesia Católica
puso en marcha la Reforma Protestante. También tenemos a Luis Pasteur, médico y científico, quien descubrió las vacunas y desarrolló la pasteurización, o sea, la conservación de los alimentos. Tenemos también a Albert Einstein, que fue un físico y matemático, creador de la famosa teoría de la relatividad, entre muchas otras cosas. También tenemos a Mahatma Gandhi, líder social reconocido por la protesta pacífica y silenciosa ante las injusticias sociales y políticas. Y mencionaremos un último caso, el de Martin Luther King, pastor bautista, Premio Nobel de la Paz, líder de los derechos fundamentales contra la segregación racial, así como primer candidato a la presidencia de los Estados Unidos de la raza negra, y más casos que hay. Estos casos confirman la inevitable tendencia humana a exaltar la grandeza de los prohombres a lo largo de la historia. Sin embargo, interesante es que el más grande hombre y personaje que ha existido y que es considerado como el parteaguas en la historia de la humanidad, Cristo Jesús, enseña en el pasaje que acabamos de leer sobre la grandeza de la niñez. ¿Qué razones había entonces y qué razones sigue habiendo hoy para que Jesús enseñe sobre la grandeza de la niñez? Vamos a mencionar 5 razones básicas. La primera razón para que Jesús enseñe sobre la grandeza de la niñez es porque a los adultos nos cuesta mucho entender y aceptar sus palabras, las palabras de Jesús. Vean lo que leímos ahí en los versículos 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y vean lo que dice versículo 32: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Qué interesante es que a los adultos nos cueste mucho entender y aceptar las palabras de Jesús. Esto es porque ya como adultos tenemos nuestra manera o nuestra propia manera de pensar, tenemos prejuicios que se nos han ido creando con los años, y entonces un mensaje de amor, el mensaje de que Cristo iba a morir para salvarnos, a la gente le cuesta aceptarlo y le cuesta entregarle a Cristo su vida. Cosa contraria pasa con los niños. A los niños les hablamos del amor de Cristo, del amor de Dios, y de que Cristo murió en una cruz y sufrió para salvarnos del infierno, para que tengamos vida eterna en el cielo, y ellos lo creen y lo aceptan. Ellos reciben ese mensaje contentos, les da gusto y alegría saber que Cristo nos ama y que Dios nos ama. Pero a los adultos podemos entender eso, pero nos cuesta aceptar. Y muchos de nosotros tal vez batallamos para aceptar un día ese mensaje. A muchos de nosotros tal vez alguien nos habló y nos insistió mucho para que un día Cristo tocara realmente nuestro corazón, porque tenemos prejuicios. Y la iglesia predominante, la iglesia católica, enseña que sí, el sacrificio de Cristo es parte de la salvación, pero que hay que hacer más cosas. Entonces nos hacen creer que tenemos que hacer algo nosotros para salvarnos. Y realmente sí, solamente creer en Cristo Jesús. Pero eso es algo que a nosotros nos choca, no lo aceptamos. ¿Cómo es posible que yo pueda ser salvo solo por creer y confiar en Cristo Jesús? Tengo que hacer algo yo. Y el niño no se cuestiona ese tengo que hacer.
A Él le da gusto, a Él le da alegría saber que Cristo le ama y que Cristo lo salvó. Por eso estamos diciendo que a los adultos nos cuesta mucho eso, entender ese mensaje, aceptarlo y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Vayamos por favor a Juan 14, para ver lo que dicen los versículos 8 al 11. Juan 14, 8 al 11 dicen así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, ¿qué dice? Creedme por las mismas obras. Qué triste que Jesús tuviera que decir: bueno, si no creen a lo que yo les digo, si no me creen a mis palabras, aunque sea crean por todos los milagros que he hecho, aunque sea por eso, créanme. Qué triste que el Señor Jesús llegara a decirle a aquellos adultos, a aquellos 12 discípulos que andaban con Él, que le creyeran aunque fuera por los milagros hechos. Cuando los niños fueron a Jesús para que Él los tocase y los abrazase y orase por ellos, no le cuestionaron, se acercaron. Sabían, encontraron en Jesús amor, calidez, que los recibió con alegría y no se cuestionaron si era o no era, si había hecho milagros o no los había hecho. Fueron a Jesús. Y eso es lo que los grandes no queremos hacer. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué palabras tan bonitas pero tan dolorosas. Que tengamos que creer solo por ver las obras. La verdad es que todos los días vemos obras del Señor. Una obra hermosa este día es que pudimos amanecer con vida. Esa es una obra de Dios. Esa es una obra de Dios. Y por eso, hermanos, por solo ese hecho de haber despertado esta mañana y ver la claridad y podernos despertar y estar aquí, es que debemos creer en Cristo. El niño no se cuestiona. El niño no tiene en su mente tanto estorbo intelectual o de ideales. El niño acepta y entiende y acepta las palabras de Jesús. Vamos a ver una segunda razón para que Jesús enseñe sobre la grandeza de la niñez. Y esta es porque a los adultos nos da por caer en peleas vanas. Caer en peleas vanas. Volvamos ahí a Marcos capítulo 9 y vea lo que dice el versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿por qué razón venían peleando? ¿Cuál era el motivo para que estuvieran peleándose en el camino? Ahora, que también los niños pelean, sí. Pero ¿sabe una cosa? Yo he visto esto, que hay niños que se pelean y ¿sabe qué? Al rato ya están contentos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los papás de esos niños que se pelean por el pecho de los niños y nunca más se vuelven a hablar. Así de fácil. Y por cosas tontas es lo peor que los adultos peleamos. A veces las cosas más ridículas son los pleitos por los equipos de fútbol, por los partidos o candidatos políticos, o por cosas aún todavía peores y sin importancia. Y los adultos caemos en esas peleas vanas en las cuales nosotros estamos dando mal ejemplo. A veces los niños son peleoneros porque ven a los padres pelear. Así de fácil.
Y es que los adultos solemos caer en peleas vanas. ¿Qué es una pelea vana? Es una pelea que no tiene sentido, una pelea que no tiene razón de ser, una pelea que no es debida. Sin embargo, los cristianos sí estamos llamados a una pelea. Vayamos por favor a Efesios capítulo 6. Vayamos a Efesios capítulo 6 para que veamos a la pelea a la que el Señor nos ha llamado. Efesios 6, 10 al 12. Dice la palabra de Dios así en Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, repito, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la buena batalla, la buena pelea a la que el Señor nos ha llamado. Dice que no es contra carne y sangre, o sea, contra personas. Por lo tanto, el Señor los reprendió. ¿Qué disputabais por el camino? ¿Por qué peleaban en el camino? Y a veces, hermanos, al día de hoy seguimos igual que los discípulos. Estamos en el camino, vamos por el camino, seguimos el camino que es Cristo y vamos peleando. Y estamos peleando. Y no le hablamos al hermano, o nos vamos de la iglesia porque ahí el hermano me cae gordo y me voy a otra. Y desgraciadamente, esta es a la pelea a la que el Señor nos ha llamado. No tenemos lucha contra sangre y carne. Así que no hay razón para pelear ni con hermanos en la fe, ni con hermanos en la carne, ni con conocidos o prójimos, porque el Señor no nos llamó a pelear entre prójimos, nos llamó a sostener una lucha contra Satanás, contra la obra perniciosa de Satanás, que todos los días va ganando terreno, que todos los días va haciendo que más gente siga la vida de pecado y más gente muera sin Cristo. Y esa pelea la está ganando Satanás porque nosotros no lo estamos enfrentando a él, sino entre nosotros muchas veces. De manera que esta segunda razón para que Jesús enseñe sobre la grandeza de la niñez es porque los adultos nos da por caer en peleas vanas. Pero vamos a ver la tercera razón, y esta es porque a los adultos nos interesan los logros personales y la notoriedad ante otros. Volvemos a Marcos 9, para que veamos el versículo 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Y qué dice? ¿Quién había de ser el mayor? ¿El mayor en qué? Pues en eso, en logros, en notoriedad, en prestigio. ¿Por qué, hermanos? Acababan de oír a Cristo que les decía lo que le era necesario. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Les acababa de decir lo que él, su maestro, tenía que hacer por nosotros. Era entregar su vida, ser menospreciado, sufrir, morir en una cruz hasta desangrarse por usted y por mí, y no entendían. Seguían con las ímpulas de grandeza. Por eso aquí en la iglesia, hermanos, nada de lo que hacemos debe ser para vanagloria propia. Debe ser para honra y gloria del Señor. Y si un día el Señor nos concede hacer una gran cosa, la honra y la gloria es para el Señor. Y debemos hacerlo si vamos a dar testimonio, debemos hacerlo con humildad, no parándonos el cuello,
ni caminando aquí como pavos reales así. De ninguna manera. De ninguna manera. Ellos todavía estaban interesados en logros personales y en la notoriedad propia. Y el Señor les dice claramente, ¿qué disputaban? Y dice que ellos callaron. Fíjese qué interesante. Ellos callaron. No le dijeron, Señor, pues, ¿cuál va a ser el mayor? Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En otro evangelio ya se dice que sí, que le preguntaron directamente, pero Jesús sabía lo que estaban disputando. ¿Por qué estaban peleando? Por ser el mayor, por tener notoriedad. Y mire, hermano, yo he sabido de personas que se van de una iglesia porque allá en otra iglesia les dicen que los van a hacer diáconos. Así de veras, así. Tan urgido anda en hacerse notar la gente que a veces se van por eso. Y la verdad es que el diaconado es un ministerio de servicio, humildad y sencillez, de discreción. Pero hay iglesias, y gracias a Dios no esta, donde los diáconos se sienten como diputados. Se sienten con la influencia y el poder de quitar y correr pastores a gusto y antojo. Y no, de ninguna manera. Y hablando de pastor, diáconos, maestros o lo que sea, solo somos siervos del Señor y debemos hacerlo con amor y humildad. No no queriendo un logro personal o una notoriedad personal. Porque aquí no estamos para eso, hermanos. Por eso vaya lo que dice aquí Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45 dicen así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué maravilloso mensaje! ¡Qué maravilloso mensaje de servicio! El Señor Jesús, el creador de este mundo y el creador de la raza humana, Cristo Jesús, estaba entre su propia creación sirviéndoles y diciéndoles que los gobernantes y esa clase de gente que está allá en las esferas altas de la política llegan a esos puestos y no sirven, más bien se sirven del pueblo. Dice: pero entre vosotros no va a ser así. Y esto es lo que ahora les digo a todos: entre vosotros no va a ser así, no debe ser así, porque el Señor Jesús está poniendo su ejemplo. Lo interesante es que Jacobo y Juan hayan hecho esta petición a Jesús después de que Jesús les había exhortado en el pasaje que estamos leyendo. ¿Cómo es posible que después de que el Señor Jesús los reprendió por haber estado disputando en el camino quién era el mayor, todavía tienen la desfachatez de acercarse a Cristo y pedirle
que en su reino se siente el uno a la derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué mérito tendrían ellos para eso, hermanos? ¿Qué mérito tendrían? ¿Qué mérito tenemos ahora cuando hacemos las cosas para que se nos reconozca, para que se nos agradezca, para que se nos alabe? No hay ningún mérito, hermanos. Todo lo que hagamos en bien de otros será porque Dios nos da la oportunidad y nos dio los recursos y la forma de ayudar a otro. Entonces, la honra y la gloria son al Señor. Solamente a Dios. Por eso estamos diciendo y diremos ahora en cuarto lugar o la cuarta razón para que Jesús enseñe sobre la grandeza de la niñez es porque a los adultos nos incomoda los últimos lugares y el servir a otros. Vean lo que dice ahí Marcos 9:35. Entonces Él se sentó, o sea Cristo, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Realmente queremos ser el primero? ¿Delante de quién? Es la pregunta. ¿Delante de quién queremos ser los primeros? Cuando buscamos notoriedad y esto, estamos buscando ser los primeros delante de los ojos de la gente. Pero cuando hacemos lo que Cristo dice, si alguno quiere ser el primero, sé el postrero y el servidor de todos. Ahí seremos el primero ante los ojos de Dios. Mi pregunta es, ¿ante quién quiere usted ser el primero? ¿Ante los ojos de la gente o ante los ojos de Dios? Usted lo decide. Pero el Señor Jesucristo dice claramente, si alguno quiere ser el primero, y esta es la clave, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pero desgraciadamente, como seres humanos, no nos gusta el último lugar en nada, y menos que nos digan que sirva yo a otros. Porque desde niños, córrele, mijito, no llegues al último, mira, que no seas el último, hijo. Y ya desde ahí se nos inculca a ser el primero, no el último. Porque el último se va a llevar la burla y el abucheo de todos. El último es símbolo de mediocridad. Eso humanamente. Pero delante de Dios el último es el primero. El último es el primero. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos está dando un ejemplo. No debemos buscar esos logros, esos logros personales, esa notoriedad, sino al contrario, los últimos lugares y servir a otros. Habla de sencillez, habla de humildad, habla de imitar a Cristo. Habla de imitar a Cristo. Usted conoce la historia de Cristo, sabe cómo nació, dónde nació, sabe cómo vivió y cómo murió. Una vida de humildad y de servicio. Por eso, si vamos a Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, vea qué importante lo que leemos allí en los versículos 3 en adelante. Juan 13, versículo 3 en adelante, dicen así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo:
no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ¿qué dice? ¿Y lo estamos haciendo? Ahí está la clave. Lo estamos haciendo y no nos debe incomodar ni los últimos lugares ni el servir a otros, porque eso fue lo que Cristo hizo. Porque eso fue lo que Cristo demostró. Porque ante los ojos de Dios el Padre, Él era grande. Por eso dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere que Dios diga también de todos nosotros, que Dios tiene complacencia de nosotros cuando imitamos a Cristo, porque Él dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De manera que ese es uno de los conflictos y de las razones para que Jesús enseñe sobre la grandeza de la niñez, porque a los adultos nos incomoda los últimos lugares y el servir a otros. Pero si usted a su niño le inculca el amor, el ayudar a otros, y que si un día pierde una carrera no pasa nada, porque hay padres que se enojan si el niño no gana el concurso de atletismo o no hizo las mejores cosas, en vez de animarlo a seguir adelante. Los niños llegan a ser ambiciosos porque se los enseñamos nosotros, porque lo ven en nosotros. Pero hay que hablarles de que el último lugar tampoco se acabó el mundo. Y hay que enseñarle que el servir o ayudar a otros es lo mejor que puede hacer, porque es lo que Cristo hizo por nosotros y es lo que algún día a lo mejor alguien hará por Él. Pero vamos a ver ya una quinta y última razón para que Jesús enseñe sobre la grandeza de la niñez, y esta es porque a los adultos nos debe enseñar con el ejemplo de los niños. Vean lo que dice Marcos capítulo 9, versículos 36 y 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué interesante, hermanos, que para enseñarle a aquellos 12 adultos, Jesús puso como ejemplo a un niño. Dice que tomó a un niño, recuerde que estaba en una casa. Si usted lee el versículo 30, dice que habiendo salido de allí, bueno, déjeme ver, es otro pasaje cuando, es otro evangelio que dice que entrando en una casa y Jesús tomó a un niño y entonces lo puso como ejemplo, hermanos. Esto es lo más importante. En una casa siempre hay niños, gracias a Dios. Y entonces de aquellos niños que había allí, el Señor seguramente llamó a uno de ellos, lo tomó y lo puso en medio. Y además lo abrazó, para demostrar el amor de Dios, no solo a un niño, sino todo aquel que se hace como un niño espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere, un corazón como de niño. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de la malicia, porque el niño no es malicioso, aunque ya desde pequeño manifieste esa tendencia natural al pecado, porque eso es inevitable, no es malicioso. La malicia ya está en los grandes. Es interesante que Jesús pusiera al niño y ese niño se transformó en la enseñanza
práctica y ejemplar de Jesús. Además, el versículo 37, lo que está diciendo Jesús no se está refiriendo a un niño estrictamente o literalmente. La enseñanza es en el versículo 37, Cristo se refiere a creyentes que se han humillado a sí mismos, haciéndose nobles y sin malicia como niños pequeños. A eso se refiere el versículo 37 más que nada. ¿Por qué? Pues porque a los adultos Cristo Jesús nos debe enseñar poniéndonos el ejemplo de los niños. Hace un momento nuestro hermano Hernández aquí al frente decía con gratitud que el Señor le ha enseñado mucho a través de Ángel. Pues sí, sí lo creo. Sí lo creo. Porque es bíblico. Porque el Señor puso ahí en medio a un niño. Y un niño sabe que usted que es juguetón, que es alegre, que es lleno de vida. Así como Ángel más o menos. Todos sabemos cómo es Ángel, ¿verdad? Pues es un niño. Entonces es interesante que el Señor nos dé esa lección. Pero vamos a ver lo que dice aquí Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendieron a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué hermoso, hermanos, la enseñanza que Cristo da a los adultos a través de los niños. En primer lugar, que todos los niños deben ser acercados al Señor Jesús. Eso es responsabilidad de los grandes. En segundo lugar, que ningún adulto debe impedir eso. También que al Señor le indigna que haya quien le estorbe a un niño para llegar a Jesús. Y que además cualquier niño, mientras sea un niño que no tenga ya la conciencia de lo bueno y de lo malo, ese niño le pertenece a Dios. Y si por alguna razón muriera, va al cielo, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego también les enseña que así como el niño recibe el reino de Dios creyendo en Jesús sin complicarse las cosas o dudar de ello, los grandes debemos hacer lo mismo, y sobre todo también que el Señor puede y quiere bendecir a todos los niños. Por esa razón, hermanos, es que Jesús enseña a los adultos con el ejemplo de los niños, la grandeza de los niños. Voy a terminar diciendo lo siguiente, escuchen. Se cuenta que el presidente de cierto país visitó una escuela primaria de una pequeña localidad. Cuando aquel mandatario entró a uno de los salones de aquella institución, la maestra con voz firme y enérgica dijo a los niños: pónganse de pie y saluden a nuestro presidente. De inmediato, todos los niños saltaron de su butaca, quedaron firmes y en absoluto silencio. Ante lo sucedido, el jerarca dijo a la maestra: no es necesario. Y luego sonrió amablemente a los chiquillos y, ubicándose al frente, dando la cara a todos los niños, hizo una respetuosa reverencia, inclinándose. Cuando salía de aquella aula, la sorprendida maestra le preguntó: ¿pero qué ha hecho? El presidente le respondió con una sonrisa: yo no sé lo que esos niños serán en el futuro, pero tal vez saludé
y presenté mis respetos al futuro presidente de nuestro país. Aquel hombre reconoció la grandeza de la niñez, respetándola desde la temprana edad, como el Señor Jesús lo hizo, y puso a los niños como ejemplo de verdadera humildad. Termino con una frase que dice así: la grandeza de la niñez está en que también Jesús quiso ser un niño. Y felicito a todos los niños de nuestra iglesia, que Dios los bendiga, y a todos los adultos los invito a que aprendamos de la grandeza que hay en cada pequeñito. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.